que aparecen en los 6 tipos de billetes que entran en circulación en el mes de diciembre a partir del 15. La familia de billetes. El billete de 500 tiene en el anverso a nuestro héroe de la independencia y precursor de la unión de nuestro pueblo, nuestro gran Francisco de Miranda. Para los muchachitos que están viendo estas imágenes, queremos explicarle que don Francisco de Miranda, nuestro precursor, nació en una época que la humanidad estaba bastante convulsionada, alrededor de 1750, y vivió un esplendor, porque por ahí tuvo la Revolución Industrial y luego la Revolución Francesa, y él perteneció a todo ese movimiento de las revoluciones que estaban en ese momento, incluyendo la independencia de Estados Unidos. Ese retrato que está ahí fue elaborado por un artista francés de nombre Georges Rouget, y lo que aparece es una copia de otro artista llamado Charles Pentrillon Herbert, la copia de 1977 aproximadamente. Miranda por ahí tendría entre 35, alrededor de 35 años en ese retrato, ¿no? Es bueno que se recuerde que Miranda, bueno, aparece en el Arco de Triunfo y en esa época estuvo en casi toda la batalla por la libertad de los pueblos y regresó a nuestro territorio y bueno, y condujo parte de la rebelión de aquella época por la independencia de Venezuela y trajo nuestra bandera, pues, que ahora está representada en el amarillo, azul y rojo y con las estrellas correspondientes. En esa época no traía las estrellas porque después se fueron agregando por las provincias que firmaron el acta de independencia. Entonces en 1750 nació nuestro héroe, está reflejado en esa imagen y bueno, como ustedes saben, en 1816, bueno, se nos fue físicamente, pero nos dejó su gran legado, una intensa biblioteca, intenso, un lector profundo, también músico, recorrió casi todo el mundo, estuvo en Rusia, por toda Europa, por Praga, y por Estados Unidos, por Cuba, fue un universal. En el reverso, como todos, en los últimos tiempos nosotros hemos hecho una campaña importante por todo lo que es el ambiental, la parte ambiental. En este caso está reflejada la tonina. La tonina es un mamífero que está en las aguas dulces de nuestros ríos, por el río Orinoco, inclusive por el Amazonas, llegando hasta Perú. Un animal de unas dimensiones importantes. Hay que tratar de preservarla lo máximo que se pueda. No nada de cacería, hay que tener cuidado con esas embarcaciones de motor, porque bueno, puede estar fuertemente amenazada, ¿no? También está el Parque Nacional de los Médanos de Coro, bello parque, excelente parque. Invito a la población que se pase por ahí y luego se va un poco más allá y llega a los Andes y se puede montar en ese teleférico tan bueno que se acaba de reinaugurar, que llega hasta la montaña, hasta allá, hasta el pico Simón Bolívar. En algunos casos tiene nieve, hasta hace poco tenía nieve. Y bueno, y aparece el gusano de flor, que es una especie marina ahí que también está en el Mar Caribe y en alguna de estas partes. Este es el billete de 500 bolívares. Después, en lo último, vamos a explicar algunas cosas de seguridad y de nueva tecnología que tienen estos papeles y esta familia de billetes, ¿no? Bueno, por aquí estamos con el de 1000. Nuestro Pedro Camejo, llamado Pedro Negro I, siempre aparecía en la batalla y quería siempre participar con esa euforia y con esa vehemencia que necesitaba nuestra independencia en esa época. Pedro Camejo nació alrededor de 1790, se murió en 1821 en plena batalla, herido de muerte, en aquella gloriosa batalla de Carabobo. Aparece aquí, es bueno reflejar, en aquella época, bueno, estaban los peninsulares, los criollos de costa, la población en general, y también
los que venían de aquella atroz cacería que tuvo la humanidad y que ojalá que más nunca se repita esto, agarrar personas para convertirla en esclavos. Y bueno, él venía de esas familias de aquella época terrible de la humanidad, tráfico de personas, ¿no? Entonces esa mezcolanza entre el África, Europa y nuestros nativos, bueno, estaban unidos por la guerra de la independencia y con un gran valor. Nuestro negro primero, nuestro Pedro Camejo, 1821, en plena batalla, dio su vida por todo esto que hoy tenemos aquí, que es nuestra independencia patria, ¿no? En el reverso está el cachicamo, el gigante, otra especie que hay que cuidarla. Básicamente están en los llanos, en nuestro llano venezolano, en las costas, en la parte de la cordillera de la costa del norte, y también, como ustedes ven, bueno, tienen una significación importante para nuestra parte de las especies. Cachicamo gigante. Hay una leyenda ahí bueno, leyenda no, se usa también el cachicamo en algunos casos, algunos investigadores han utilizado para contrarrestar algún tipo de enfermedades, ¿no? Y la leyenda popular dice que hay que tener cuidado a la hora de ingerirlo. Yo les recomiendo a los niños, a la población más bien, que lo den tranquilo. Son especies que son necesarias para el ecosistema completo global y particular de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, este es el billete de 1000 en su reverso y la posterior de nuestro negro primero. El billete de 2000 está nuestro gran cacique de esta zona central, uno de los grandes luchadores y uno de los grandes líderes de aquella época ante la llegada de nuestros hermanos de Europa. También una batalla desigual, ¿no? Una batalla desigual porque nuestros aborígenes no luchaban de aquella época con ese tipo de armamento que vino Europa en aquella época, y bueno, un enfrentamiento primero de amistad y luego, bueno, de combate por lo que estaba pasando, ¿no? Tanto nuestro cacique Huacaipuro, conforme uno que está muy cerquitica por aquí, el cacique Naiguatá, que es esta zona central, y bueno, todos los caciques, bueno, estuvieron en esa lucha, afortunada todavía, y tenemos nosotros la suerte de tener pueblos originarios en nuestro territorio. No siempre quedó así. Hay pueblos, por ejemplo, que los pueblos originarios los desaparecieron en esa época por la codicia de alguna gente de aquellos siglos, ¿no? Nosotros todavía tenemos pueblos originarios por nuestra forma de región. Hay partes que son densas, bastante densas, como la parte de la Guayana, nuestra parte de Amazonas, y bueno, todavía tenemos, y también por la parte del centro, ¿no? Inclusive en Anzoátegui tenemos también parte originaria de nuestras tribus, de las etnias originales, ¿no? Bueno, en el reverso tenemos la águila arpía, una tremenda águila, una de las águilas más grandes del mundo. Eso se encuentra por Carabobo, en el parque Henri Pittier, por ahí, por toda esa zona aparece nuestra águila, poco mermada por las situaciones, bueno, ambientales que que los hombres a veces producen, ¿no? En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y bueno, también se presenta abajo el salto de Ucaima y los tepuyes, ¿no? El venado y el curín están en la parte un poco más a fondo, después de esa magnífica, grande águila que representa una de las especies de rapiña, ¿no? Y de todo ese ecosistema, pues. Ellos, para poder sobrevivir, bueno, tienen que cazar presas. Esta caza presa de dimensiones un poco importantes, ¿no? Porque tiene una gran fuerza en sus patas como para levantar vuelo, y por lo enorme que es. Tenemos ahora el billete de 5.000. También la participación, como siempre, de nuestras mujeres luchadoras,
pensadora, creadora, científica, tecnológica, de gran avance en casi todo el conocimiento venezolano. En ese caso, bueno, nuestra Luisa Cáceres Arizmendi, héroe de nuestra patria, torturada, encarcelada, pero hecha más patriota en esa época. La tenemos en el billete de 5.000. Como lo dije, bueno, allá en Margarita le rinden honores y por todo el Oriente. Y en el reverso tenemos la tortuga Carey y la montaña de Macanao. Por ahí tan cerca, Macanao, lo que llaman las de Guevara. No voy a decir porque estamos en lenguaje infantil y a lo mejor creen que estamos diciendo algunas palabras que no corresponden, pero bueno, una ciudad, la península de Macanao tiene dos partes, una como muy fértil y otra muy dura, ¿no? Muy ácida, muy fuerte en la parte del suelo. Esas son las montañas de la península de Macanao, ¿no? De nuestra bella, querida Nueva Esparta y nuestra bella y querida isla de Margarita, ¿no? Y bueno, la tortuga se ha hecho un gran esfuerzo para que siga que siga aumentando su capacidad en nuestro territorio, ¿no? Tiene un gran caparazón, nuestra tortuga de Carey. El billete de 10.000, bueno, está el gran Simón Rodríguez, el pensador. Inclusive es uno de los ideólogos de la enseñanza con la práctica, del enseñando haciendo. Grandes escritos tuvo Simón Rodríguez sobre la enseñanza, ¿no? Que inclusive todas están vigentes. Y de buscar ideas creativas, no solo para la enseñanza, sino para todo el conocimiento. De ahí, bueno, Bolívar lo tuvo como su gran padre de su extensa cultura que tuvo Bolívar. Lo tenemos en el billete de 10.000, ya está un poco más anciano. Simón Rodríguez sí vivió una vida un poco más larga, tuvo tiempo en Europa, tiempo en América, tiempo en Venezuela, hizo reformas en Bolivia, con una participación bien importante en la zona educativa, muy importante en la zona educativa. Yo creo que el INSI se inspiró en ideas como la de Simón Rodríguez, ¿no? O sea, las escuelas técnicas, ¿no? Que no tiene conocimiento, pero tiene práctica, ¿no? Las escuelas técnicas industriales, en las diferentes nociones que se dan en esos recintos tan útiles, ¿no? En el reverso tenemos el oso frontino y la laguna de Santo Cristo, ¿no? Bueno, son la especie del oso frontino también en esta zona de Venezuela muy importante, y bueno, una laguna de dimensiones importantes también la tenemos aquí. Entonces este es el billete de 10.000. Y por último, tenemos a nuestro gran padre de la patria, nuestro gran Simón Bolívar, ¿no? No solo por lo que libertó, que es bastante, muchísimo lo que hizo por la libertad y las uniones de los pueblos. Mira, los escritos de Bolívar, es increíble la capacidad que tenía en plena guerra de poder desarrollar esa idea y escribir de lo que nos dejó para los tiempos futuros, ¿no? Hay uno inclusive, las cartas de amores entre Manuelita y Simón. Bueno, es todo un poema desarrollado en la práctica, ¿no? Entre dos seres que, bueno, tuvieron que vivir una vida bastante acerosa por el momento histórico que estaban viviendo, y sobre todo nuestro máximo líder de esa rebelión de la independencia, ¿no? Nació con riqueza y murió con un honor y trascendió en los tiempos por su pensamiento, por sus acciones, por la unión, por su carácter, por su forma, ¿no? Todo este continente, o parte de este continente, le debemos sus escritos y le debemos la independencia. Nuestro gran Simón Bolívar, caraqueño. Entonces, como ustedes ven, empezamos con Miranda, precursor, 1750. Terminamos con uno que lo admiró
Y de él tomó muchas de las ideas de la Gran Colombia, del Congreso Anfitriónico de Panamá, y lo llevó a práctica después de la separación por cuestiones de la época, de Miranda, después de la Primera República. Bueno, Bolívar sigue su batalla, entonces empezamos con Miranda, el universal, el gran maestro, el enciclopédico, el gran lector, el músico, el que recorrió casi todo el mundo de aquella época. Hizo de todo Miranda. Y terminamos con Bolívar, bueno, en su desarrollo teórico, en su desarrollo en pleno ejercicio de la libertad venezolana. Se nos fue temprano también, muy temprano.